Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy quiero empezar con este video siendo más como vulnerable porque también quiero ser real, como les he dicho en otros videos, como siento que yo voy en el proceso. Y justo este video habla sobre el orden espiritual y cómo tener una estructura y un patrón y seguirlo en tu vida. Y yo creo que justo a veces cuando hablo de esos temas o del tema que quiero hablar, justo se alinea como con lo que estoy pasando en mi vida. Entonces siento que es como un diario de lo que voy pasando o un acompañamiento, porque a lo mejor alguien está pasando por una situación parecida y le puede ayudar. Pero bueno, les voy a contar un poco de mi historia en cómo cómo el orden espiritual está haciendo como su trabajo en mi vida. Porque últimamente yo he estado en un proceso de transformación o de ser un alquimista en mi vida, o sea, de transformar lo pesado a algo ligero. Y eso ha conllevado, pues, primero darme cuenta desde mi inconsciente porque desde niña he estado como con esa energía o esa vibración de que no me valoraba a mí misma, de que como esas creencias limitantes del ego, de las heridas, de que me sentía abandonada, me sentía que no era valorada, pero todo eso se empezó a formar en mi mente, también al observarlo en terapia y con un psicólogo. Pero pues cuando estaba chiquita iba a un psicólogo y ahorita voy como a una terapia que es más del alma, holística, y en esa terapia también he estado como recordando mucho de las vidas pasadas que tuve y todo lo que no había trabajado o observado en mis vidas pasadas, porque siento que en esta vida ya se está saliendo toda esa energía que no había trabajado y que ya la tengo que trabajar. Y pues cuando estaba actuando en esas vidas desde el ego, pues me empecé a dar cuenta de que pues había actuado desde mi sombra, o sea, me había traicionado a otra gente, había sido injusta, y todo eso se creó al observarlo en una de mis vidas pasadas. O sea, observé la raíz del problema, que era porque en una de mis vidas pues traicioné como a un pueblo y también como a mi familia o así. Entonces pues eso me llevó a mí a crecer en mi alma, en mi estado de evolución, desde una creencia limitante de que si no me escuchaba ya no iba a volver a repetir ese patrón de traicionar, pero pues al no escucharme a mi esencia o a mi corazón, pues obviamente volví a repetir ese patrón miles de veces, porque pues no entendía la lección de que para romper con eso tenía que valorarme a mí misma, creer en mí misma y no volver a traicionarme a mí misma, porque si yo no me traiciono a mí misma, pues no voy a traicionar y voy a amar y tener compasión también por los otros. Pero pues también como que me sirvió encontrar la raíz del problema, pero también me ayudó a entender que pues ahora tengo una nueva oportunidad, soy una persona diferente, con una personalidad diferente y con una fuerza diferente para hacerlas y cambiar y romper ese patrón. Pero pues obviamente tenía que llegar como a la raíz del por qué me sentía así, entonces darle un orden, porque vivían como en caos, o sea, en la caída femenina de tener todo aquí y querer también ayudar, pero sin primero sanar y entender y empezar en ese proceso de sanación. Entonces ahorita estoy como en el encontrarme a mí misma, sanar eso para que también pueda tener una relación, o que mis relaciones con los demás también sea desde un estado de armonía y amor y no tanto desde la dependencia o el ego. Entonces pues ahorita estoy en ese proceso. Pero les quería dar como ese resumen corto porque justo el tema del orden espiritual, es que aquí tengo mis notas, por si me ven viendo a un lado, puse: el orden espiritual es seguir la evolución natural del alma. Y al entender esto, para mí es como entender de que todos los que estamos aquí es porque tenemos que trabajar algo, o sea, o aprender algo, o ayudar a algo. Entonces el simple hecho de estar aquí es
por un motivo en el que todos tenemos que aprender, porque pues el estar aquí en este mundo pues obviamente no es fácil, es una materialización muy densa, entonces pues es aprender y madurar, entonces estar en constante evolución con tu alma. Y también entender que somos seres duales y con la ley de la polaridad, como dice en el Kybalión, que tenemos la esencia de la madre y el padre, o sea, el corazón y la mente, y eso está en todo, en nuestra vida. Y al entender que el padre, o sea, el creador, y la madre, o sea, la creadora, siempre están en unión y en equilibrio, pues eso lo vamos a poder representar en nosotros también, porque también como dice en el Kybalión o Hermes, como es arriba es abajo, entonces si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él o de la fuente divina, entonces nosotros somos lo mismo y también somos creadores, o sea, tenemos la energía del corazón y la mente. Entonces, bueno, el orden espiritual hay dos leyes y un aspecto, que es la ley de la justicia, o sea, la ley del karma, que todo siempre está en constante busca de equilibrio, que sería la evolución, el balance de las dos polaridades, y la ley de la misericordia, o sea, que así como yo lo veo como la justicia es más como desde el Padre, o sea, que todo cae bajo su propio peso, pero también si tú aprendes desde un lugar desde el armonioso o desde aprender a aceptar las cosas y no tanto desde el ego, entonces aplica la ley de misericordia, que es que haz de cuenta que el universo te da la oportunidad de a lo mejor sí tener que pagar ese karma si es que hiciste algo, pero no tanto desde un lugar tan desde el ego, sino más bien como desde la misericordia, o sea, que Dios también siempre nos perdona, porque es más del lado de la madre. O sea, por eso hay que entender esas dos energías de la madre y el padre que están en nosotros, y que así como también estamos en busca de la justicia internamente y externamente, también estamos al lado de la misericordia para nosotros y para los demás. Y el otro aspecto, que es la fe y la estructura. O sea, como yo les hablé en uno de mis videos pasados, para nutrir el cuerpo emocional hay tres aspectos, que es el afecto, la estructura y el sentido de pertenencia. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que perdí la fe en el aspecto del padre, del orden, de la estructura, porque sentía que me faltaba eso y no se me reflejaba en mi exterior. Entonces desde ahí, pues si no tenía esa estructura pues y ese sentido de pertenencia en aquí y en el ahora, pues obviamente todo iba a estar en caos. Y más, por ejemplo, yo que entendí que pues también soy una semilla estelar, y ser una semilla estelar son almas que vienen como a observar o ayudar o a entender diferentes aspectos de la humanidad. Entonces pues yo me sentía como inconscientemente o a nivel de mi alma pues como que no pertenecía aquí, porque pues sí, o sea, no nací aquí o no soy de aquí, pero yo decidí venir aquí y ayudar, y pues eso me da como ese sentido de pertenencia y de orden y de estructura para poder desde un lado consciente entender desde dónde voy a actuar y por qué estoy actuando de esa manera, que es el porqué o el orden. Okay. Y la fe es, si yo ya soy consciente de quién soy yo, pues, y de dónde vengo, que también todos al final venimos de la misma fuente divina, o sea, un aspecto de mi esencia es que soy semilla estelar, pero al final es como, también, es como cuando dices aquí, soy licenciada en mercadotecnia, pero pues también estoy estudiando un diplomado para ayudar a gente, o también me gusta mucho cocinar, o sea, tienes diferentes aspectos en tu esencia, no sé si lo explico ahí bien o no, pero al final todos venimos de la misma fuente, o sea, del mismo padre y madre, y todos por lo tanto somos iguales, que también ahí aplica la misericordia, porque si yo sé quién soy y que también sé que tú eres mi hermano porque venimos del mismo lugar, somos hijos de nuestro padre y madre. Ok, entonces bueno, esta información también mucha la saqué del libro de Charles Fillmore, de los 12 poderes del hombre, que está enfocado en cómo Yeshua o Jesús
aprendió a aplicar esos aspectos en sí para ser un ser iluminado o un ser crístico, o sea, un ser liviano que está conectado con el sol y con la madre, o sea, Gaia o la tierra. Entonces aquí les puse, Yeshua o Jesús decía, limpia primero lo que está dentro de ti, de tu vaso y del vaso del plato, para que también lo de afuera pueda estar limpio. Y como yo le entiendo esta frase de él, es como él se refería a que antes de tratar de limpiar lo que los otros están haciendo o actuando, primero enfócate y concéntrate si es algo que te está faltando a ti limpiar. O sea, no trates de limpiar lo de los demás antes de limpiarte a ti mismo. Y esto yo lo aprendí ahorita que justo que fue a terapia, con la ley del espejo, porque me ayudó a entender de que cuando aplica un juicio que en verdad te hace ayudar a ser consciente, o cuando es un juicio que es algo que lo estás reflejando en los demás. Por ejemplo, a mí me hiere, y esa es la palabra clave, si te hiere o te molesta, cuando me decían que soy una persona inmadura. Y eso es algo que sí, o sea, que tengo que trabajar, pero también soy consciente de que pues todos estamos trabajando algo y hay diferentes tipos de madurez. O sea, está, como les dije en otros videos, la madurez emocional, la madurez intelectual, la madurez espiritual, etc. Entonces yo a lo mejor ahorita, hasta mis 23 años 24 años que tengo, me enfoqué en la madurez a lo mejor espiritual, pero también y emocional, pero ahorita me toca trabajar la madurez intelectual y consciente y el orden, la estructura. Entonces eso es lo que me estoy enfocando en el momento presente, pero pues así cada quien lo está trabajando. Y pues si me hieres y también yo juzgaba a otras personas por ser inmaduras, pues también quiere decir de que si me hiere, entonces es algo que sí tengo que trabajar en mí. Entonces ahí para mí la palabra clave es, si te hiere, entonces es algo que tienes que y te duele que los demás te lo digan, es porque es una verdad que sí tienes que trabajar en ti. Ok, lo siguiente que les puse es, cuando hablaban de Jesús también siento que veían como Dios que te juzgaba o te condenaba, pero para mí no es que te condenes, que aplica la ley de justicia, como les dije. Y puse aquí, él no condenaba a las organizaciones o religiones de su tiempo, sino más bien a los que enseñaban a seguir la ley, pero en la práctica se quedaban cortos, Jesús le decía los hipócritas. O sea, aquí les puse que en una parte de Jesús también, o la Biblia dice que les dijo a los fariseos, vosotros creéis que con leer las escrituras les da la vida eterna, pero no venéis a mí para que les enseñe cómo practicarla. Y para mí esto me resonó mucho, porque también siento que hubo una época que siento que aplica con lo del ego espiritual y todo eso, donde te confundes, donde aplica la arrogancia de que crees que ya por saber tanto ya eres más que los demás, y no, o sea, ahí estás demostrando lo contrario. Y como Jesús lo decía, antes de querer enseñar a alguien o algo a los demás, primero practícalo en ti. Y por ejemplo, él se molestaba mucho con los fariseos, o les decía hipócritas, y hablaba, y él era como esa luz o esa verdad que alumbraba esa oscuridad de los seres que estaban en esa época, que decían que por aplicar la ley no aplicarla, por leer la Biblia o por leer las escrituras que estaban en ese momento, ellos ya eran seres iluminados, y no, o sea, porque ni siquiera lo aplicaban así, o sea, se dejaban guiar más por el ego que por el amor. Entonces él decía, ¿cómo puedes decir que eres un ser iluminado, o que tú sabes gobernar, o que tú tienes la verdad, si ni siquiera lo aplicas en ti? O sea, básicamente le estaba diciendo, obsérvate, fíjate si lo estás aplicando la ley en verdad o no, y cámbialo, para después, ahora sí, si está en tu misión, pues ayudar a otros. Pero bueno, también les puse aquí, ahora por eso es importante que los maestros del momento presente, porque yo creo que hay muchos tipos de maestros en la humanidad,
que no creen dogmas para organizaciones que imponen ideas. Como Jesús también decía, no dogmaticéis en credos limitantes o para imponer ideas que impidan el libre albedrío. La ley no es imponer ideas o que no puedas hacer algo, sino que tengas el libre albedrío de decidir qué hacer. El hombre nunca puede ejercer su dominio hasta que sabe quién es y qué es él, y al saberlo expresarse desde ese amor y esa luz y compasión, junto con el orden divino. Y para mí esto engloba todo lo que es de la ley de justicia y misericordia. O sea, en conclusión para mí es, si Dios nos dio el porqué al preguntarse quién soy, nos dio el regalo más grande de decidir quién queremos ser y elegir cómo lo queremos lograr. Entonces es la ley del libre albedrío. Y todos los seres humanos tenemos ese poder de decidir quién queremos ser. Pero sin olvidar que también existe la ley de la justicia, o sea, de que todo cae bajo su propio peso. Como tú actúes es lo que te va a pasar. Si actúas desde un lugar desde el amor, vas a traer más amor, como la ley de la atracción. Si actúas desde un lugar desde el miedo, vas a traer más miedo y más sufrimiento, dolor. Pero también entender que el dolor y el sufrimiento nos está enseñando y que lo podemos cambiar hacia un lado desde el amor y la compasión. Y cuando entendemos eso, aplica la ley de la misericordia, porque si en verdad lo aceptamos, que nos equivocamos y que lo podemos cambiar, o que queremos cambiar, pues aplica, porque tenemos el libre albedrío de decidir quién quiere ser día a día. O sea, no porque te equivoques un día significa que ya no lo puedes cambiar, no, o sea, depende de ti cuánto te quieras tardar en cambiar esa creencia de miedo hacia amor. Pero pues tienes el regalo de Dios de decidir cómo, cuándo y qué quieres ser y quién quieres ser. Y en el tema de los maestros, para mí también es importante entender que solo tenemos nuestra propia verdad desde nuestra perspectiva, pero sin crear dogmas de que solo sigue mi idea. O sea, yo siempre les digo, cuestiónense y sigan el mensaje que les resuene en su alma. No traten de seguir lo que los demás les dicen al completo, porque solo es una verdad desde su propia perspectiva, pero la verdad absoluta pues no existe en una sola persona, existe en todos, en una comunión que es regresar a la fuente, o sea, a Dios, porque esa es la verdad absoluta, que todos venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar. Bueno, o sea, con nuestro Padre Madre, con Dios. También aquí les puse, fue la misión de Jesús romper con esas estructuras mentales limitantes mentales que se habían impuesto en la humanidad. Entonces para mí, por eso Yeshua o Jesús, porque le decían Yeshua a Jesús, es el gran maestro de todos, o sea, el arquetipo del Cristo, así como también han habido otros maestros como Quetzalcóatl, pero que si quieren saber más de eso, les recomiendo ver el canal de Lorena Herrera, la bruja filosófica, que a mí me ayudó muchísimo para entenderlo. Pero el maestro Jesús para mí fue no una persona como vulnerable o que se dejaba influenciar o que como triste, sino que era una persona fuerte y estructurada y decir de que esto no me parece, esto sí me parece, pero desde un juicio sano, porque él también lo estaba trabajando en sí mismo. Tanto que, por ejemplo, cuando se fue al desierto, fue a pelearse no con el diablo se fue a pelear con su mente, o sea, es el arquetipo de la mente. Entonces se fue a pelear con esa estructura, se fue a pelear, no a pelear, pero a él retomar el control o el dominio de su mente. Y desde ahí sí puede ser un juicio en, oye, esto no está bien porque, mira, yo lo entendí así, así, así. Y no crear dogmas, sino romper con las creencias limitantes de personas que no están actuando desde un sentido del amor. También aquí puse, ninguna ley hecha por el hombre es lo suficientemente fuerte para permanecer o que te quede para nada. O sea, como yo lo veo es de que ninguna ley que se haya creado por el hombre es lo suficientemente para permanecer, porque al final, como les dije, solo es una perspectiva, no es la verdad completa, porque la verdad completa solamente si es una unión entre todos. Y como
solo lo estamos viendo desde un lado, no lo estamos viendo desde todos los lados posibles, pues por eso no puede ser una ley que sí sea completamente verdad, como desde la fuente divina. Y luego aquí les puse, si quieres ser un discípulo, o sea, un maestro o un ser iluminado, tienes que unir tu espíritu al espíritu de Dios o de nuestro Padre, Madre, y a tu mente, que eso lo lleve a cabo. Jesús, bueno, eso ya se los leí. Y después les puse, es tu privilegio ser tan libre como los pájaros, los árboles y las flores, porque también en la naturaleza nos está mostrando constantemente cómo actuar desde un orden y una estructura, pero también siendo libres para expresarse y ser creativos tal y como somos. Entonces, si también quieres entender un poco lo de la ley de la justicia y la misericordia, observa la naturaleza, porque a veces ahí hay muchas respuestas que los humanos a veces no nos detenemos a observar. Después les puse, reconoce a Dios en ti y su sagrada presencia en ti. O sea, porque el entender de que Dios está en ti, tú eres una parte de Dios, es como la gota y el océano. Tenemos la conciencia de que somos una gota actuando y conociéndonos a un nivel individual, pero reconociendo también de que esa gota viene y es parte de ese gran océano y de esa gran ola, y que al final vamos a regresar y siempre hemos sido parte de ese gran océano, o sea, de ese gran Dios o esa gran fuente. Y ahorita solo somos conscientes de que estamos siendo una gota, pero conectando con esa fuente que siempre está en constante comunicación y está con nosotros en nuestro corazón, en nuestra esencia. Crea un templo en ti. El Hijo de Dios real es el que está en esencia, en amor y sabiduría. Se manifiesta como una individualidad. O sea, yo al ser consciente que soy una gota, pero en mi esencia está ese poder fuerte de ser como una ola o ser parte de una ola y de ese gran océano divino. Y que esa esencia y junto con mi esencia y una mente sana y estructurada y con una personalidad mágica, puedo ser y actuar como yo quiera, pero desde un aspecto desde el amor y luz, porque es lo que realmente soy. El miedo literalmente significa la ausencia del amor. Entonces es cuando bloqueas o te olvidas que eres amor y que eres luz. Me da risa porque es como o sea, a veces es tan fácil decirlo, pero al recordarlo o hacerlo día a día, es como que se te olvida de que, ¿por qué actúas desde el miedo? Sí, es como que se te olvida que eres esa luz y ese amor y que siempre va a estar en ti. Pero no sé, o sea, me da risa porque, no sé, es como conciencia. La luz, y sé la luz que alumbra todo tu ser. O sea, permite que la luz de la fuente o de tu divinidad alumbre todo tu ser cuando tengas ese miedo, o sea, que te llenes de ese amor. Deja que el Cristo se forme en ti. Igual les puse aquí al final porque me gusta dejar como fórmulas de lo que hablo. Y les puse, Padre sagrado más Madre sagrada es igual a Hijo crístico. O sea, la inteligencia activa más el amor sagrado es igual a sabiduría. Que eso está en nuestro corazón o en nuestra esencia, que es la llama trina, que es el amor, la sabiduría y la inteligencia activa. O sea, al conectarlo con nuestra mente y darle un orden y una estructura, que es la energía masculina. Sé un alquimista, utiliza tu energía, tu vibración y tu frecuencia para crear y dejar que Dios se manifieste en ti. Y pues sí, o sea, espero que estos datos les hayan funcionado y que mi historia de lo que estoy pasando yo también y aprendiendo les ayude o les dé esa estructura o entenderlo. Y si estás pasando por lo mismo, te recomiendo utilizar hay una cosa que se llama la ley del espejo, y que es en 4 hojas poner 3 aspectos de lo más importante en tu vida. O sea, yo por ejemplo puse a mi familia, a mi pareja o expareja y a mi trabajo. Entonces en esas 4 hojas, la primera hoja va a ser lo que te molesta de los demás, la segunda es
lo que te hiere, lo que te dicen los demás. La tercera hoja es lo que te hiere, no, lo que te molesta que te digan los demás, pero no te hiere. Y la tercera es lo que amas de los demás. Y léanlo, porque les va a servir. Los quiero, bye.